Bueno, en la clase pasada, ¿se acuerdan de lo que habíamos estado viendo? ¿Recuerdan lo que habíamos estado trabajando? Habíamos visto en una materia, que es la materia de física, que es por ahí una de las más largas junto con química, habíamos estado viendo cuando un peso, ¿sí? Un peso se apoya sobre una superficie, decimos cuando un peso que lo puedo simbolizar con P, se apoya con una superficie de área A, ¿sí? Eso genera una presión que es igual al peso dividido el área. ¿Recuerdan? Sí. Y habíamos dicho que el peso, si yo el peso lo mido en newton y el área la mido en metros cuadrados, entonces esto, newton sobre metros cuadrados, es igual a la unidad pascal. ¿Sí? Y habíamos visto algunos problemas, nos pusimos en claro que el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Dijimos que cuando me subo a la balanza no me peso, sino que me maso, ¿sí? Y dijimos que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, por lo tanto, si a mí me dan la masa, ¿sí? De algo, yo para sacar lo que pesa, esa masa la tengo que multiplicar por la gravedad. Pero siempre la masa la tengo que tener en kilogramo. ¿Por qué? Porque el kilogramo para la magnitud masa, el kilogramo es la unidad del sistema internacional para la magnitud masa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo dejé aquí a mano, si ustedes quieren tomar nota de algo, yo dejé acá a mano una, eh, una actividad, ¿sí? Para hacer, ¿sí? Vamos a guardar un momentito, allí, ahí. Simplemente para retomar todo lo que vimos la clase pasada y continuar con el tema de presiones, pero vamos a incluir, fíjense qué les parece que vamos a incluir ahora, qué les parece que vamos a trabajar. Por lo que dejé ahí en la mesilla, vamos a trabajar con la presión que genera el agua. O sea, la presión que genera el agua sobre los objetos, ¿sí? Bueno, antes que nada vamos a comenzar con esta actividad que dice, un cilindro pesa 200 newton. Si el diámetro de su base es 50 centímetros, ¿cuál es el valor de la presión que ejerce al pararlo sobre el suelo? Yo voy a sacar la solución acá para que no nos tentemos y vamos a ir resolviendo. Un cilindro pesa 200 newton. Si el diámetro de su base es de 50 centímetros, ¿cuál es el valor de la presión que ejerce al pararlo sobre el suelo? Yo les doy ahora un minutito para que ustedes dibujen la situación. Siempre en física es muy conveniente hacer un dibujito de lo que está pasando y a ese dibujito agregarle todos los datos que pueda a partir de la información que me brinda el enunciado. ¿Sí?
¿Estamos? Entonces, dice un cilindro. Entonces, vamos a representar allí el cilindro. Este cilindro tiene un determinado peso, ¿sí? Que me lo da. ¿De cuánto es el peso de ese cilindro? De 200 newton. Y me dice que tiene un diámetro, o sea, toda esta distancia es de 50 centímetros. ¿Sí? El diámetro es de 50 centímetros. Si el diámetro es de 50 centímetros, tengo información suficiente para hallar qué es lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué es lo que me sugieren ustedes que hagamos? Hallar el área. Muy bien, yo tengo que conocer esta superficie. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa conocer eso? Porque los 200 newton están apoyados sobre esa superficie, ¿verdad? Sí. Y para calcular esa superficie o área, yo tengo que aplicar la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Tengo el radio? No, la verdad que no tengo el radio, pero sí tengo el diámetro. ¿Y el radio de cuánto sería? El radio es la mitad del diámetro. O sea, el radio es, muy bien, el diámetro dividido 2. Entonces, 50 centímetros, ¿sí? Dividido 2, eso me da el radio, o sea, me da 25 centímetros. Ahora sí, calculo el área me queda pi por 25 centímetros, 25 centímetros elevado al cuadrado. El tema es que ahí me va a quedar en centímetros cuadrados. Y a mí me interesa que esté en ¿qué? En metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la unidad de presión Pascal es Newton sobre metro cuadrado. ¿Se comprende? Sí. Entonces, lo que me conviene hacer en ese caso es, antes de calcular, pasar este 25 centímetros a metro. ¿Cuántos serían? 0,025. 0,025. 0,0025. No, porque fíjate, nosotros habíamos visto algún método de lo que significan los prefijos centi, mili, todo eso, o todavía yo no les comenté. Sí. ¿Sí? Bueno, si yo tengo así centímetros, centi quiere decir, ¿se acuerdan? Por día a la menos 3. No, eso es mili. Menos 2. Por 10 a la menos 2. Centi quiere decir por 10 a la menos 2. O sea, yo puedo escribir así, 25 por 10 a la menos 2 metros. Y eso quiere decir que la coma, que en este caso la tendría acá, la tengo que correr 2 lugares hacia la izquierda. ¿Verdad? ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el número exponente es negativo. O sea que esto sería, en metros sería 0,25 metros. Y ahora sí, una vez que lo tengo pasado, siempre me conviene pasarlo antes de calcular. Más adelante vamos a ir viendo qué pasa si calculo primero y después paso. Se puede hacer, pero tengo que tener en cuenta algunas cositas, ¿sí? Entonces ahí me quedaría pi por 0,25 metros al cuadrado. Calculamos eso y ustedes me dicen de cuánto es el área. ¿Sí? Si tienen calculadora, lo hacemos acá. 0,19. Ajá. 62,5. 0,1962. 5. Bueno, ¿qué cosa? El área es expresado en Metros cuadrados. Muy bien. ¿Por qué metro cuadrado? Porque usé metro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya tengo el área, ya tengo el peso. Y ya teniendo el área,
teniendo el peso, ¿qué puedo calcular? La presión. La presión, muy bien. O sea, la presión que es igual a peso dividido el área, o sea, la presión sería igual a 200 newton dividido 0,19625 metros cuadrados. ¿Y eso me da 1019,10. qué cosa? Dale, coma 10. ¿Y esto en qué unidades me da? Pascal. En Pascal. ¿Ok? Bueno, ¿este problema se entiende? Fíjense que lo novedoso de este problema es que no me está diciendo directamente cuál es la superficie de apoyo, sino que me deja a mí que yo calcule la superficie de apoyo. Este es un problema, por ejemplo, de examen, donde tengo que hacer varios cálculos previos antes de finalmente aplicar la fórmula de presión. Porque la presión es peso sobre área, para este caso, sino fuerza sobre área, ¿no es cierto? Pero acá tenemos que antes calcular el área del donde apoya este cilindro. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Veamos entonces si nos dio bien. A ver si efectivamente nos da eso. Y fíjense, 1019,2 pascales. Esa aproximación es un error súper tolerable, digamos, por las aproximaciones de la calculadora. ¿Ok? Bueno, entonces, analicemos simplemente cómo sería el problemita B. Dice, ¿cuál es la presión que ejerce una caja cúbica de 80 centímetros de arista sobre el suelo si pesa 300 newton? Es decir, ahora les doy un minutito para que ustedes esquematicen la situación, ¿sí? Le pongan los datos al dibujo y luego, en vez de ponerlo en centímetros, ya me gustaría que lo pongamos en metro, al dato de lo que vale cada lado. Bueno, entonces, fíjense, la situación es la siguiente. Es una cajita cúbica. ¿Qué me quiere decir al decirme que es cúbica? ¿Qué les parece que me está queriendo informar ahí? Al decirme que es cúbica. Un cubo, ¿saben por qué se caracteriza? Porque todas sus caras son iguales. Si no, una caja, por ejemplo, una caja de zapato, nosotros no es un cubo, ¿saben? Es un paralelepípedo, así se llama. Ese cuerpo tridimensional que proviene de un polígono que fue, digamos, construido en 3 dimensiones se llama paralelepípedo, ¿sí? En cambio, acá tengo un cubo y acá sabemos que este lado, cada lado, la arista es el lado y cada lado, ¿cuánto mide? 80 centímetros. 80 centímetros. Y ahora voy a pasar ese 80 centímetros, lo voy a pasar a metros. ¿Cuánto sería? Sería 80 por 10. Muy bien. 80 por 10 a la menos 2, ¿eso queda claro? ¿Por qué Sí. es 80 por 10 a la menos 2? Y ahora sacando la notación de potencia, Sería 0,8 metros. muy bien, 0,80 o 0,8 metros. Esa sería la dimensión de este lado. Y ahora me interesa conocer qué cosa. El área, El área, ¿por qué? porque no me la da. No me la da. ¿Y por qué la estaría necesitando? Porque necesito sacar la presión. Muy bien, porque necesito sacar la presión. ¿Y la presión es igual a qué cosa? Al peso dividido el área de apoyo. Y acá el área de apoyo justo de esta caja es su propia base, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿cuánto valdría ese área?
0,80 metros. No, ese es el lado. 0,80 metros. ¿Cómo saco el área de un? ¿Qué sería esto? ¿Qué figura geométrica? Esto, si yo lo miro desde abajo, supongamos que miro ahí, ¿qué sería esto? Un cuadrado. Un cuadrado, muy bien. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Esto es lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, el área sería 0,80 metros Un cuadrado. al cuadrado. ¿Ok? Y eso nos da 0,64. Sí. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado. Muy bien. Y ya que terminamos el problema, la presión sería entonces igual a ¿qué? 300 ¿Qué? newton Muy bien. dividido 0,64 metros cuadrados. Muy bien. Dividido 0,64 metros cuadrados. Entonces eso me da 468,75. 468,75. ¿Qué cosa? Pascales. Pascal. Bueno, lo terminamos, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Bueno, ahí está, fíjense, nos da lo mismo. Bueno, resulta que nosotros veníamos hablando, ¿sí? En la clase anterior dijimos que un pascal, fíjense, es un newton sobre metro cuadrado. Eso es un pascal. Pero dijimos que no era la única unidad que hay de presión. Hay otra unidad de presión interesante que es la unidad atmósfera, ¿sí? Y en atmósfera en atmósfera se mide la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es, fíjense, esta definición es la acción del aire de toda la Tierra, o sea, toda la Tierra está rodeada de aire, el aire está compuesto por oxígeno gaseoso, por hidrógeno gaseoso, por nitrógeno gaseoso, por partículas de agua, por algunos gases como monóxido de carbono, otros gases de las fábricas, etc. Todo eso pesa, no parece, pero pesa, ¿sí? Toda esa presión que se ejerce sobre nosotros viene del peso del aire dividido toda la superficie de la Tierra. O sea, la presión atmosférica es lo que pesa todo el aire que está envolviendo a la Tierra dividido toda la superficie de la Tierra. Y a eso se le pone como referencia una atmósfera. O sea, una atmósfera es lo que nosotros estamos soportando en este momento. Cuando subimos, vamos a suponer, cuando nos vamos a la cima de una montaña, ¿cómo es la presión atmosférica? Mayor. Si yo subo, No. que aguanto más capa, o sea, desde mi cabeza para arriba, más aire o menos aire encima mío. Así mío, menos. Entonces, a medida que yo subo, la presión de afuera es menor. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y habíamos comentado algo respecto a los líquidos y ahora sí vamos a suspender esto, ¿sí? Y voy a compartir. Vamos a poner la camarita y vamos a ir. Bueno, resulta que yo acá preparé para cada uno, preparé un frasquito, ¿sí? Y vamos a colocarle agua, ¿sí? A ver si ahí, bien. Entonces, ahí tenemos
un frasquito con agua, este es nuestro experimento. Resulta que si yo tomo lo que está pesando este agua, que me tocó a mí, ¿sí? Justo mi balanza no tiene la capacidad de aproximarme tanto, pero si yo peso este agua, y lo divido, ese peso en el sentido de la jerga, en el sentido técnico sería maso, ¿sí? Si yo maso este agua que tengo aquí adentro y lo divido por el volumen que está ocupando, ¿sí? No importa si puse un poco más en el mío, un poco más en el de ustedes o menos, siempre lo que masa ese agua dividido el volumen me va a dar un número constante. Ese número constante de lo que es la masa dividido el volumen tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Si lo recuerdan, si no ya se los digo. Se llama densidad. O sea, la masa, los gramos, dividido los mililitros, ¿sí? Eso se llama densidad. Y en el caso del agua es constante esa densidad y es de 1. ¿Pero un qué? Un gramo dividido mililitro. O sea, cada gotita que pesa 1 gramo me ocupa un volumen de 1 mililitro. ¿Vamos hasta acá? Bueno, y ahora les voy a dar acá una monedita, ¿sí? Para que le pongamos a nuestro frasquito, vamos a ponerle una moneda, ¿sí? Vamos a echarle ahí una moneda, ¿sí? Entonces allí me quedó la monedita. Ahí hay un fenómeno que no me lo... Ahí está, ahí se ve un fenómeno de óptica, que después la vamos a ver, que se llama refracción de la luz, que hace que se vea así como quebrado, ¿sí? Bueno, esa moneda que tengo ahí está recibiendo ahora, fíjense, mientras la monedita está afuera, recibe la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque recibe el peso de toda la columna de aire que hay encima de ella. O sea, de esta monedita para arriba, ¿sí? Está toda la columna de aire que le cae a ella y ella se lo aguanta, se lo banca, lo percibe. O sea que eso es de una atmósfera. Esa presión que está recibiendo es de una atmósfera. Pero esta monedita que está acá adentro, aparte de una atmósfera que está actuando sobre la película de agua en la superficie, aparte de eso, está bancándose sobre sí misma el peso de la columna de agua que hay arriba de ella. ¿Me entienden? O sea que, además de bancarse la atmósfera, se está soportando ese peso del agua. Es decir, aparte de la presión atmosférica, el agua está generando un peso que ella lo está soportando sobre su propia superficie. ¿Se entiende? Esto es un concepto que tiene que ver con la presión que ejerce el agua cuando el agua está quieta. Porque en estos casos el agua está quieta, o sea, está estática. Agua estática lo decimos hidrostática. Hidro por el agua, estática porque está quieta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar algunos conceptos relacionados con la hidrostática, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con el peso de la columna de agua sobre aquel objeto que lo está soportando. ¿Hasta acá? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ver. Les voy a compartir también, dejé aquí a mano un laboratorio, que el otro día lo usamos. Lo usamos para unas cosas de química, para formar átomos. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora vamos a
a usar este laboratorio. Les dejé el link. Yo siempre le dejo en el aula virtual por después si ustedes quieren repasar, hacer algo, ¿sí? Pero acá tengo entonces este simulador de presión. Fíjense que tengo acá una cubeta, ¿sí? Una cubeta que está enterrada, parece como en el suelo, ¿no? Acá tiene marcada las profundidades, ¿sí? Y acá tengo manómetros. ¿Para qué me sirve el manómetro? El manómetro es el instrumento de medición de la presión, ¿ok? Bueno, fíjense, yo voy a traer un manómetro y lo voy a poner acá. O sea, estoy midiendo la presión. ¿Qué presión estaría midiendo en ese caso con el manómetro? De una atmósfera. Muy bien, la presión de una atmósfera, porque es la presión del aire. Tanto es así que me voy a poner dubitativa y voy a decir, voy a cambiarlo en vez de las unidades del sistema métrico internacional, lo voy a pasar a atmósfera y efectivamente está ahí casi en una atmósfera. Es como que si tal vez lo bajo un poquito, ¿sí? Y lo pongo más a nivel del suelo, ahí está a una atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que me voy más para arriba, entonces ya no estoy soportando tanto peso del aire sobre mí, ¿sí? Bueno, y resulta que si yo ingreso con mi manómetro en este pozo, sigue pesando aproximadamente una atmósfera. Pero vamos a ver, y vamos a ver que si, por ejemplo, vacío acá, vamos a vaciar completamente esta cubeta, ¿sí? O sea, yo me voy hasta el fondo, ¿sí? Y termina soportando una presión de una atmósfera. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que va a suceder cuando yo coloque agua, ¿sí? Digamos que a esta sería la altura a la que estaría la moneda en mi frasco si el frasco estuviera sin agua, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora yo le comienzo a colocar agua? Va a subir la presión. Va a subir la presión. ¿Por qué? Porque va a soportar la presión de la atmósfera más la presión del agua, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí empieza a subir la presión de manera bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está soportando también la presión que le hace la columna de agua que está encima de él, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo voy a colocar acá, tengo otro manómetro, qué pasaría si yo este manómetro, en vez de ponerlo, fíjense, este primer manómetro lo voy a pasar al sistema internacional, está marcando 124,5 kilopascales, o sea, 124,5 por 10 a la 3 pascales, ¿ok? Si yo pongo este otro manómetro a la altura de 1 metro, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Va a ser mayor que esta de 125 o va a ser menor? Va a ser menor. ¿Qué opinas, José? Más o menos. Va a ser menor. Efectivamente va a ser menor. ¿Por qué? Porque está soportando menor columna de aire, ¿sí? Bueno, y eso nosotros lo podemos conocer, es decir, nosotros podemos conocer la presión, ¿sí? a la que un objeto colocado a una determinada, que soporta una determinada altura de columna de agua, a través de esta fórmula que me dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna, ¿sí? La presión entonces es igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos algunos datos. Acá estoy en una gravedad, me lo da, y fíjense, me da la posibilidad de irme a Marte o irme a Júpiter y cambiar la gravedad. Pero la verdad que nosotros
la gravedad que usamos es la de la Tierra, porque por ahora no nos vamos a ir a Marte. Y en el examen siempre hay algunos ejercicios con gravedad de la Luna, pero después en alguna ocasión dice cuánto pesaría una persona en la Luna, ¿sí? Así que después lo vamos a charlar cuando llegue ese tema. Pero ahora vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra, ¿sí? O sea, si yo quiero saber cuánto es la presión que está soportando acá, este punto que está ubicado a esta altura, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es la densidad. ¿La densidad de quién? El agua. Del agua. La densidad del agua. Que en este caso me lo facilitó y me dijo es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua, la densidad siempre es la masa dividido, ¿qué cosa? La velocidad. No, la masa dividido, esto era los gramos, dividido los mililitros. Entonces, perdón, acá y cometí un error en la anotación porque gramos no se simboliza con la GR, sino que gramos por convención es la G solo, ¿sí? Gramos dividido mililitros. Gramos de masa y mililitros de qué? De volumen. De volumen. Mililitros de volumen. Muy bien. Entonces, densidad es masa, densidad es masa dividido, Volumen. muy bien, densidad es masa, ¿sí? Dividido volumen. Entonces, me da la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Voy a tomarla, es válida, obviamente. Entonces tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros sobre, muy bien, segundo cuadrado. Por la altura, me voy a traer una reglita, ¿sí? A ver si me permite, ahí está. Me traje la regla, vamos a medir la altura. ¿Qué altura? La altura de la columna de agua que está bancándose. No es cualquier altura. ¿Se entiende? O sea, fíjense que acá la columna de agua, voy a acá, mover la reglita, voy a borrar esa rayita ahí que me está tapando y ahora vuelvo a colocar la regla y ahí. La altura de la columna de agua, según lo que yo estoy viendo, más o menos, puedo facilitarme las cosas poniéndola directamente ahí. Parece que ahí sí estoy justo en la línea que marca 2. No sé si están de acuerdo conmigo, pero sería 1,40 metros. Sí. ¿Sí? Porque empiezo acá, 1,40. ¿Sí? Entonces sería la densidad por la gravedad por la altura, que sería por 1,40 metros. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a hacer ese cálculo. No sé ustedes, pero a mí esa presión me da 720. 13.720 pascales. ¿Cuánto sería si la paso a kilopascales? Recuerden que kilo quiere decir por 10 a la 3. O sea, si yo quiero pasar
esto a pascales, tengo que preparar este numerito para que después cuando lo escriba en kilopascales, esto, que quiere decir por 10 a la 3, me permita correr la coma 3 lugares a la derecha. Entonces, ¿cuánto sería 13.720 en kilopascales? Ahora se los voy a comentar y después lo vamos a reforzar. Fíjense, 13,720. ¿Por qué? Porque de acá, si yo ahora este número 13,720 por 10 a la 3, esto quiere decir kilo, ¿verdad? Dice que tengo que correr la coma 3 lugares hacia la derecha, ¿sí? Me estaría quedando de nuevo 13.720. Y ahora la pregunta es, pero nada que ver con lo que tiene el manómetro ahí. ¿Qué opinan que puede estar pasando? Resulta que en este cálculo, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitarle la atmósfera. Ah, pues si le estaba sumando. Claro, voy a apagar la atmósfera. Eso no lo podemos hacer en la vida real, pero acá sí, y ahí está. Cuando le quito la atmósfera, me da la presión que eso está agregando a la atmósfera. ¿Se entiende? Entonces, ahí estoy analizando solamente la presión de la columna de agua, sin considerar todo el peso del aire que está encima. Le apagué la atmósfera, ahí están los 13.000. Bueno, hay un redondeo ahí, que cuando le prenda la atmósfera de nuevo, se me va. ¿Por qué? Porque me aparece toda la otra carga del aire. ¿Se entiende? Bueno. Si quieren tomar nota de algo. Bien, entonces pasamos a reconocer, digamos, a conocer una ecuación que es la ecuación de la presión para la hidrostática, ¿sí? Entonces, ahora sí estamos estudiando, estamos viendo hidrostática, ¿sí? Y estamos entonces analizando las presiones que genera el agua, más que el agua, cualquier fluido, ¿sí? En condiciones de estática, o sea, en condiciones de que se mantenga quieto. Y planteamos una situación en donde cualquier objeto, ¿sí? Cualquier objeto que soporta, ¿sí? Cualquier objeto que soporta una columna de fluido, ¿sí? Está recibiendo una presión igual al producto de la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura de la columna, ¿sí? Ahora bien, hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Que me dice, ¿y qué pasa con la presión cuando vos tenés un recipiente, en el que tenés un objeto por aquí, al que llamás A, y un objeto por acá, al que llamás B? Resulta que vamos a suponer A, ¿quién para ustedes, supongamos que este vaso de agua está cargado al borde con agua, ¿sí?
¿Qué les parece? Supongamos que tenemos estos dos objetos que te están soportando respectivamente estas columnas de agua. O sea, uno está soportando una columna, vamos a llamarlo HA, ¿sí? Y el otro está soportando una columna HB. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la situación? Sí. Yo les voy a consultar a ustedes que ustedes me planteen a partir de esta ecuación cuál es la presión que está recibiendo A y cuál es la presión que está recibiendo B. ¿Qué les parece a ustedes que es? Si estamos de acuerdo, presión en A sería densidad, ¿sí o no? Sí. Por La gravedad, por, HA. por la altura de A. Muy bien. ¿Y la presión en B? Es la densidad Lo mismo, pero HB. por la gravedad por la altura en B. Muy bien. Ahora, fíjense que yo podría decir, bien, entonces la presión que tengo en A menos la presión que tengo en B, ¿sí? Con estas formulitas, ¿cómo me quedaría expresada la presión en A menos la presión en B a partir de estas fórmulas? ¿Qué les parece? Voy a hacerme un poquito de lugar. Esto lo voy a quitar y esto así lo voy a mover para acá. La presión en A menos la presión en B. ¿Cómo quedaría? Empiezo yo y ustedes la siguen. Densidad por gravedad por altura en A menos, ¿y ahora? Altura en B. Densidad La verdad, sí. por gravedad por la altura en B. ¿Sí o no? Y acá, fíjense, me está quedando esta expresión que yo podría acá, aparecen unos factores comunes. ¿Quiénes aparecen en común entre este y este? La densidad y la gravedad. Y la densidad las puedo sacar factor común. ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea que yo podría decir, bueno, presión en A menos presión en B, eso es igual a densidad por gravedad por altura en A menos altura en B. ¿Sí o no? Sí, sí. Y la altura en A, fíjense, si yo a toda la altura en A le saco lo que sería la altura en B, o sea, le quito todo esto, lo que esto es, altura en A menos altura en B, es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. O sea, digamos, es la distancia entre ambos puntos, ¿o no? Sí. Entonces, la presión en A menos la presión en B directamente es la densidad por la gravedad por la diferencia que tengo de altura entre A y B. Y a esto se lo conoce como teorema fundamental de la hidrostática. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Más o menos? Sí, sí, igual se entiende. Yo lo entendí. Cuando lo explicaste al final, yo lo entendí. Ok. Después antes se me había hecho un lío en la cabeza. Bueno, lo repasamos ese par.
¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, me voy a ir para acá para... Y ahí compartimos allí. Bueno, vamos entonces a resolver este cuestionario con preguntitas de examen de estos temas, ¿sí? Que ya fuimos incluyendo de los de la clase pasada, lo de este, ¿sí? Vamos a usar estos minutos, unos 10 minutos, 15 minutos, para repasar y cerrar, sellar un poquito lo que fuimos aprendiendo, pensando en estos problemitas que se presentan. Bueno, dice, ¿cuál es la densidad de un cuerpo de medio kilo si ocupa un volumen de 1000 mililitros? Les dejo pensar, si quieren, para ayudarnos un poquito, vamos a compartir, vamos a recordar la fórmula de la densidad. La fórmula de la densidad es, ¿cuál? Masa sobre volumen. Muy bien. Masa sobre volumen. Saquemos los datos del problemita. ¿Qué datos tengo acá? La masa sería medio kilo Masa medio kilo. y el volumen sería 1000 mililitros. Ok. Bien. Lo único que, fíjate que todas las opciones me las da en gramos. Y yo lo voy a tener que pasar a gramos. Claro, el medio kilo me conviene Pasamos a pasarlo a gramos. gramos. ¿Sí? Fíjense que medio, dicho como numerito decimal, ¿qué sería medio si lo digo como decimal? Sería 5. 0,5. Entonces yo tengo 0,5 kilogramos. ¿Ok? El kilo quiere decir por 10 a la 3. Entonces esto sería, perdón, esto sería igual a 0,5 por 10 a la 3 gramos. Quité el kilo, ¿no? O sea que tendría que correr la comita 3 lugares hacia la Izquierda. Izquierda. A la No, derecha, derecha. perdón. a la derecha porque Sí, sí, es positivo. O sea que esto me da 500. 500 gramos. Muy bien. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿lo tienen? ¿Cuál? A, B, C, D, La D. Vale. ¿no? Bueno, lo voy a pasar, luego volvemos sobre eso. Hallar la presión que un cuerpo de 100 kilogramos hace sobre su propia base. La forma del cuerpo es cúbica, todos sus lados son iguales, la base es cuadrada, de 50 centímetros de lado. ¿Ok? Parecido a uno que hicimos hoy al comienzo de la clase.
¿Lo tienen? A ver. Estoy calculando el área. Ajá. Y... Hice pique 3,14, Ajá. pasé los 50 centímetros a Ajá. metro, Ajá. 500 metros cuadrados. 50 centímetros. Acordate que es centi. ¿Qué quiere decir centi? Cuando yo pase cuando pase los 50 centímetros a metro, ¿ok? O sea, 50 centímetros a metro. Vamos a ver. 50 centímetros. Centi, ¿qué quiere decir, Luciana? ¿Es? ¿Lo tenés anotadito por ahí o no lo vas a hacer? Eso me parece que me falta. Ajá. Bueno, centi quiere decir por 10 a la menos 2. ¿Sí? O sea que esto sería 50 por 10 a la menos 2 metros. O sea, ¿cuánto serían? 0,5. Claro. 0,5 o 0,50 metros. Bueno, entonces tenemos la presión, la fórmula de presión sería el peso dividido el área, o sea, sería, ¿el peso lo tengo? Sí, sería 100 kilogramos. Ah, no. No tengo el peso. Tengo la masa. Tengo la masa, el peso sería los 100 kilogramos, porque ese dato, ¿qué es? ¿Qué dato es de 100 kilogramos? Es masa. Ujú. Y el peso es la masa multiplicada por la gravedad. O sea que sería 100 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Eso me da 980, ¿no? Sí. Sí. 980 newton. Y ahora sí. Pero con el área calculada, ¿no? ¿Cuánto es el área? 0,785 Ajá, ¿qué cosa? metro cuadrado. Bueno, ¿te dio eso también? No, no lo puedo sacar cuando tengo el calculador. Ah, ok. Entonces, 980 dividido 0,785. La verdad que ninguna me daría. Eso también lo estoy viendo. ¿Cuánto les da? 1248. Sí, como 40. Bueno, estos son copiados tal cual por ahí. Eh, puede haber errores, ¿sí? Bueno, ese yo lo voy a corregir, no lo había resuelto antes, copié así tal cual con los resultados y no es ninguno. Este sería el resultado correcto, 1248, ¿sí? Bueno, y estamos seguros que está bien, eso está perfecto. Sigamos. Dice, el peso específico es el peso de acá hay que elegir cuál es la correcta. Acá hay que elegir cuál es la correcta. Ustedes, hay algunas cosas que ya hablamos y hay otras cosas que todavía no hablamos y que la vamos a hablar ahora al cerrar la clase. Por ejemplo, el peso específico es el peso dividido el volumen. Eso todavía no hicimos mención. Les cuento. Peso específico se simboliza de esta forma. PE. ¿Sí? Ya vamos a volver sobre el peso específico.
La unidad de presión del sistema internacional es el pascal, que se abrevia PA. Un pascal es un newton sobre metro. Cuando a veces no pueden poner el supraíndice, pueden hacer así como un sombrerito y el 2. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. ¿Esta es verdadera o no? Es verdadero. Sí, es así. La elegimos. La densidad de un material es la masa dividido el volumen que esta masa ocupa. No, esa es falsa. ¿No la elijo? El peso del aire dividido en la superficie de la Tierra es la presión atmosférica. Ah, no, para la C, verdadera. Ustedes me dicen, yo hago lo que ustedes me digan. Sí, la C es verdadera. Lucho, ¿qué opinas? Digo que tengo la. Sí, es verdadero. Vi la fórmula. La densidad de material lo colocamos. El peso del aire dividido en la superficie de la Tierra es la presión atmosférica. La presión de la atmósfera es el peso del aire dividido toda la superficie de la Tierra. La presión atmosférica. ¿Es eso? Dejémosla en que no. Dejémosla que no. Dada una fuerza F que actúa en forma perpendicular a un área A, se llama presión al cociente entre F y A. Presión es la división entre la fuerza y el área. Hagamos un dibujito de la situación. Tengo acá una superficie. Sí, eso sería verdadero. La fuerza actúa Claro. supuestamente perpendicular. Y dice que la presión sería la fuerza esta dividido la superficie esta. O el área, ¿no? Superficie y área son sinónimos. Sí, es verdadero. Entonces presión, me está diciendo esto. ¿Qué opinan? Es correcto. ¿Sí? Les cuento también, les cuento que otro así muy parecido al peso específico, muy parecido al peso específico, perdón, muy parecido a la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Pero si en vez de poner la masa de la cosa, yo pongo lo que pesa, o sea, peso sobre volumen, ¿ok? Ujú. En vez de tener densidad, tengo aquello que se llama peso específico, ¿ok? O sea, por un lado, los gramos sobre el volumen es la densidad y los newtons sobre el volumen es el peso específico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el peso específico es el peso dividido el volumen. Sí. Bueno, vamos a ver qué aparece acá. Un libro de 25 por 30 centímetros ejerce una presión sobre una mesa. ¿Cuál es el peso del libro? Vamos a sacar los datos y siempre vamos a hacer un dibujito de la situación.
Bueno, fíjense acá, de acá yo tengo algunos Hola. datos. Hola, Hola, ma. ¿cómo andas? Bien. Mami, tenía eso nomás que me sacó un 8 en la historia. Bueno, Genio. gracias. Bueno, chao, qué buena noticia. Bueno, Qué linda la entrevista. ¿te gusta la historia? Depende del tema. Defínete. Sí, sí. Por lo menos le va bien. Sí, a él le encanta historia, le encanta historia. Eh, y bueno, qué bueno que fue. Estaba preocupadísima. Ah, bueno, entonces, esta distancia, ¿de cuánto sería ahí? De 30 centímetros. Muy bien, esa sería de 30 centímetros, pasame la metro enseguida. 30 centímetros, acordate que centi es por 10 a la menos 2. 0,3. Muy bien. 0,3 metros. Muy bien. Y esta acá es de 25 centímetros. ¿Sí? Pasada a metro, rapidito, sería de... 0,25. Muy bien, 0,25. ¿Qué forma, qué figura geométrica tiene la base del libro? No puedo decir que es un cuadrado porque los lados no son iguales, pero es un... ¿Qué sería? Es un rectángulo, ¿no? Sí. Bien, el área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? O sea que en este caso, el área de mi rectángulo sería 0,3 metros por 0,25 metros. O sea que el área del rectángulo 0,075 ¿ok? ¿Qué cosa? metros. Sí, metro, dos cuadrado. veces Metro cuadrado. metro cuadrado. Muy bien. Bueno, entonces ahora me estoy haciendo de algunos datos, algunos ya los obtuve con mis cálculos. 0,075 metros cuadrados es el área. ¿Qué otra cosa tengo de dato? La presión. La presión. ¿De cuánto es? 20 pascales. De 20 pascales. Muy bien. ¿Y qué me está pidiendo? El peso. El peso. Me está pidiendo el peso. Esa es justamente la incógnita. Bueno, voy a hacerme lugar acá, voy a borrar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que presión, ¿sí? Es, por fórmula, sabemos que presión es igual al peso dividido el área. Puedo reemplazar por lo que ya tengo, ¿qué cosa? Tengo, La presión. muy bien, el área. muy bien, tengo esto que son 20 pascales. El peso pongo P y acá pongo el área. Y ahí tengo que despejar ¿a quién? A la P. A la P. ¿Cómo la despejo? Mm, ¿Cómo está esto? Está dividiendo, lo pasa al otro miembro, Pasa multiplicando. el área multiplicando. Muy bien. Ujú. Y ya podría reemplazar Pascal por lo que era el Pascal. ¿Qué era el Pascal? Así veo cómo puedo simplificar. ¿Qué era el Pascal? Un newton metro. Es Newton, muy bien, Sobre metro sobre metro cuadrado. Muy bien, correcto. Entonces acá me estaría quedando 20, eso sería pascales, lo que estoy poniendo ahora, ¿sí? Por 0,075 metros cuadrados, esto me daría igual al peso.
1,5. ¿Qué cosa? Newton. Claro, 1,5 newton. Luciana, ¿te dio eso? Sí, sí, sí. Y el metro cuadrado se me simplifica con el metro cuadrado. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a seleccionar 1,5 newton. Un cubo de 50 kilogramos está apoyado en una superficie cuadrada de 10 centímetros de lado. ¿Qué presión ejerce el cubo sobre la superficie? Bueno, sacamos datos. ¿Tenés la masa? Muy bien. Ok. ¿Qué más? Y la superficie Bueno, la superficie, sería el tipo lado. ajá, al lado al cuadrado directamente, ¿sí? O sea, el área sería el lado al cuadrado, pero siempre me conviene tenerlo en metros. Acá lo tengo en centímetros, o sea que esto sería 10 por 10 a la menos 2 metros, o sea, esto me da 0,1. 0,1 metro, ¿sí? Entonces el área sería 0,1 metro, todo esto, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, y eso me da 0,01. ¿qué cosa? Metro cuadrado. Muy bien, 0,01 metros cuadrados. Muy bien. ¿Y la presión? Para regular presión tenemos que hacer el peso Ajá, dividido el área. ok. ¿Tengo peso? No, No, porque lo que tengo es nada más. la masa. O sea que el peso sería 50 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Porque es masa por gravedad. ¿Ok? 490 ¿Qué cosa? Newton. Muy bien. Y ahora sí estaría en condiciones de allí de... Me dio 19.000. No, ahí apretaste un número. 490 años. Ah, no, no veo nada. 49.000 Eso. 49.000, ¿qué cosa? Pascales. pascales. Bueno, ¿cuál elegimos? A ver, Lucho, ¿qué pensás? Estoy dudando entre la B y la C, pero Y si estás en duda, lo que yo puedo hacer es, acá, ya me traigo los dos casos. Suponte la B dice 49 kilopascales. El kilo quiere decir por 10 a la 3. a la 3. Entonces esto me quedaría 49 por 10 a la 3 pascales. Quiere decir que la coma que estaría acá le va a correr 3 lugares. No tengo lugarcitos, entonces agrego
agrego 0, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y bueno, el otro dice 4,9 pascales, kilopascales, tendría que correr la coma desde ahí, 3 lugares, me quedaría 1, le agrego 2 más, me quedaría 4.900. ¿Cuál es? La B. A ver, A ver. Bueno, el 2 lo dejo para la próxima, para introducirme con la próxima. Y el 3, no sé por qué no me lo marca acá. A ver qué le pasó al 3. Voy a ver qué tiene. Ah, no habíamos marcado. Ah, sí, Es sí la me acuerdo. clase. Me acordé que era el que tenía una diferencia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos fue en los otros. Bueno, este no lo respondimos y este sabemos que tenía una diferencia. Pero veamos acá. Acá me faltó Ah, estaban todas. esta también era, sí, tiran todas. ¿Por qué? Porque el peso del aire dividido toda la superficie de la Tierra, eso es la presión atmosférica. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de biología, ¿sí? Y desde el punto de vista ahí de la química de la cual estamos compuestos, digamos, o sea, la química de los seres vivos. de los seres vivos. Exactamente. Bueno, fíjense que aquí hay una imagen de una estructura. ¿Qué les parece que representa todo esto que está acá? Una unidad de vida, ¿sí? Una unidad de vida que es una célula, ¿no? La unidad de vida es una célula. Y vamos a ver a lo largo de toda esta preparatoria, ¿sí? Un primer módulo que tiene que ver con la composición química de los sistemas biológicos, o sea, cómo estamos armados químicamente. Y en esto vamos a analizar los elementos químicos de los cuales estamos hechos, ¿sí? Hay algunos elementos químicos que se llaman macro, otros se llaman micro, y otros se llaman oligos o en trazas, porque hay realmente muy poquito, ¿sí? Los macroelementos son aquellos que tienen concentración en nuestro organismo, una concentración mayor al 1%. O sea, de 1% para arriba son macroelementos. Los micro, de 0,5 a 1, y los otros, los oligo, ¿sí? Creo que dije 0,5, es 0,05. Más ¿sí? chico todavía. Más chico todavía tienen categoría de micro, porque los oligoelementos o elementos de traza están por debajo Del 0, del 0,05, o sea, apenitas, pero son fundamentales para el normal funcionamiento. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántos elementos químicos hay en la naturaleza? Más o menos 92 elementos se han encontrado en la naturaleza, que son los que componen la tabla periódica, y luego en la tabla periódica hay algunos agregados que son sintetizados en laboratorios, ¿sí? Pero más o menos en la naturaleza hay unos 92 elementos químicos. Y bueno, nosotros estamos formados en gran parte de nuestro organismo por agua también. Y las sales son sustancias compuestas también por elementos químicos, al igual
que el agua, ¿sí? El agua también está formada por hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno y el oxígeno también son elementos químicos. O sea, nosotros tenemos una estructura, nuestro cuerpo está formado por estructura que finalmente termina todo siendo átomos, todo termina siendo átomos que se van uniendo para formar moléculas. Algunas moléculas se unen con otras moléculas y forman moléculas más complejas, ¿sí? Hasta que esas moléculas complejas terminan formando organelas y las organelas se organizan formando células y después vamos a seguir conversando. Pero ahora estamos poniendo foco en cuáles son los componentes químicos que dan origen a los sistemas vivos, ¿sí? Entonces dijimos, los macros mayor al 1%, los micros entre 0,05 y el 1, y menos que eso los oligoelementos o los elementos de traza. Y sabemos que más o menos en la naturaleza hay unos 92 elementos químicos en total. ¿Hasta acá? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué propiedades tiene el agua? Ahí, cuando lo hago allí. Bueno, el agua tiene, en primer lugar, tiene polaridad. Permite la cohesión de moléculas, moderador de temperatura, gran solvente y capacidad disociativa. Estas propiedades del agua son súper importantes para que se den las reacciones químicas de la célula. La célula es un gran laboratorio bioquímico. Todo el tiempo pasan cosas, pasan reacciones, suceden reacciones químicas a nivel de la célula. El agua decimos que es polar, después lo vamos a estudiar en detalle. ¿Por qué decimos que es polar? Porque el agua, la molécula de agua, que es hidrógeno 2, oxígeno, ¿sí? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Si no recuerdo si habíamos hablado con ustedes, me parece que no. Pero en el modelo de esferas y varillas, este tiene varillas, ese modelito es solo esferitas encastrables, pero en el modelo de esferas y varillas nosotros representamos con el color rojo el oxígeno y con el color blanco se representa el hidrógeno. Resulta que alrededor del oxígeno se forma una nubecita negativa, que nosotros lo simbolizamos con un delta negativo, con un delta como el de densidad negativo. ¿Por qué se forma esa nubecita negativa? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué quiere decir que sea el oxígeno electronegativo? Los electronegativos son aquellos elementos químicos que atraen hacia los electrones, o sea, el electrón que anda por ahí lo ponen cerquita de ellos. Y el hidrógeno no es muy electronegativo, digamos, es casi electropositivo, o sea, a los electrones se los quiere sacar de encima. Entonces, los electrones del mismo hidrógeno, que está unido al oxígeno, terminan en realidad estando más cerquita del oxígeno que del hidrógeno. Después lo vamos a hacer un dibujito y lo vamos a completar. La cosa es que alrededor del oxígeno están los electrones y acá no. Y los electrones son de carga negativa. Entonces le generan como una nubecita negativa acá alrededor del oxígeno. Y alrededor del hidrógeno me queda una nubecita positiva porque se me fueron las cargas negativas. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso hace que entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de una molécula vecina se genere una fuerza de atracción. ¿Sí? No es un enlace. No es un enlace como el enlace covalente o el enlace iónico o el enlace metálico que después vamos a entrar bien en profundidad en química sobre esos temas. Vamos a decir, el enlace es cuando lo que sucede adentro de la molécula. El hidrógeno se une al oxígeno por enlace acá.
Pero esa fuerza de atracción no es un enlace, es una fuerza de atracción, nada más. No llega a unirse como para formar una molécula. La molécula sí está parte sola, ¿sí? Pero se atrae con otra molécula. Se atraen en estos enlaces que se llaman enlaces de puentes de hidrógeno, que no es el enlace molecular, o sea, no es intramolecular, es inter, no es adentro de la molécula, es entre una molécula y otra molécula, ¿sí? Y ese enlace es un enlace bastante débil porque con un poco de energía cinética, o sea, un poquito de movimiento, se rompe y se enlaza con otro. Por eso el agua fluye, porque todo el tiempo estos enlaces se van rompiendo y se unen con otro y se unen con otro y permite el fluir del agua por un lado. Y por otro lado, esa misma polaridad hace que el agua disuelva casi todo. Gran solvente o solvente universal puede disolver casi todo, sobre todo las sales. ¿Por qué? Porque las sales tienen generalmente una partecita positiva y una partecita negativa, son sustancias iónicas generalmente, iónicas que dice que tienen una parte positiva y una parte negativa, y la parte positiva se va a querer ir cerquita del oxígeno y la parte negativa se va a querer ir cerquita del hidrógeno porque cargas contrarias se atraen y eso hace que las sales se rompan. O sea, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es cloro y sodio, se separa en cloro y se separa en sodio. Y eso quiere decir disolver. Esa separación quiere decir disolver. Entonces, tiene capacidad disociativa, disocia, ¿sí? Moderador de temperatura. El agua para cambiar un grado su temperatura hay que darle muchísima energía. Y nosotros somos bastante agua. ¿Qué porcentaje somos de agua? El cuerpo, 70%. Más o menos un 70% somos de agua. Entonces, para poder variar la temperatura interna, es muchísima la energía que tiene que darle al organismo. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque las otras estructuras biológicas, como por ejemplo las proteínas, se rompen, se desnaturalizan, se dañan de tal manera con un pequeño aumento de temperatura que no sería compatible la vida si el agua no tuviera esa capacidad de amortiguar la temperatura. Es decir, ella no se aumenta hasta que no sea suficiente cantidad de energía la que está impactando para finalmente se produzca el cambio de temperatura. O sea, es un gran moderador de la temperatura. ¿De acuerdo? Características que tiene el agua, cohesión de moléculas, gracias a esa polaridad que tiene, permite atraer una molécula y atraer otra y aproximarlas y hacer de agente cohesivo. Tiene muchísimas particularidades sin las cuales la vida no sería posible. ¿Sí? Sin las cuales la vida no sería posible. Bueno, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué porcentaje de agua hay en los seres vivos? Bueno, fíjense que, por ejemplo, en algunas semillas de cereal apenas el 20%, en otros seres vivos como una medusa es prácticamente toda es agua. Nosotros estamos bastante por encima de la mitad, estamos más o menos en un 70% del peso corporal o de la masa corporal es agua, ¿sí? Bueno, hasta ahora nosotros hablamos de cuáles son, cómo clasificar, digamos, los elementos constituyentes, dijimos en macro, micro, ¿sí?
Hablamos de componentes inorgánicos. Los componentes inorgánicos son las sustancias que no tienen en su fórmula carbono. Eso se hizo, esa clasificación es muy antigua, ¿sí? Porque antes se pensaba, se creía que todo lo que tenía carbono permitía o formaba parte de una estructura viva. Hoy día se sabe que no es así. Efectivamente se sabe que no es así. Hay carbono en un montón de sustancias, de compuestos, de productos que no son de la rama de la vida, que no tienen vida necesariamente, ¿sí? Pero antes se pensaba que sí, entonces se lo dividió en química inorgánica y la química del carbono. La química del carbono es la química que llamamos química orgánica, ¿sí? Entonces nosotros vimos como componentes inorgánicos todo aquello que no tiene carbono presente en su fórmula, no hay carbono. En la química acá no hay carbono. Y acá los componentes orgánicos, sí, en esto sí hay carbono en la molécula. ¿Vamos hasta acá? Y los componentes orgánicos, dentro de los componentes orgánicos, los más importantes que tienen relación se me va a hacer bien, con la biología son las famosas biomoléculas. Las biomoléculas son las siguientes, son los hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares o glúcidos, ¿sí? Eso es energía rápida, ¿sí? O sea, realmente son fuentes de energía de rapidísima disposición. Como un poco de azúcar, enseguida tengo más energía para el momento, ¿sí? El hidrato de carbono es energía rápida. Las proteínas. Las proteínas son lo que hace a la estructura del organismo, o sea, todo lo que es estructural es proteína, ¿sí? Están los lípidos son básicamente, en rasgos muy generales, estructuras que reservan energía, o sea, si me paso del consumo de estos y no gasto todo lo que consumo, el organismo en algún lado lo tiene que reservar porque no va a ser de consumo inmediato. Entonces le hace una pequeña transformación en su molécula y pasa a ser lípidos. ¿Sí? No es la única función la reserva de energía. También cumple otras funciones como por ejemplo amortiguamiento de golpe, darle estructura a la membrana. No todos los lípidos son malos, hay unos lípidos que son muy buenos. Por ejemplo, en las membranas de la célula, ¿sí? La membrana de la célula cada tanto se incrusta colesterol bueno, la membrana de la célula en sí, toda es lipídica, es grasa prácticamente la membrana de la célula, ¿sí? Entonces, no solamente reserva de energía, sino estructura y reserva de energía. Entonces vimos hidratos de carbono, vimos lípidos, hablamos de las proteínas y también los ácidos nucleicos. Son las cuatro estructuras biológicas de macromoléculas de importancia relevante dentro del organismo. Veamos un poquito los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Ahí justo está al revés, pero es carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Los elementos que forman los hidratos de carbono. ¿Qué son estos hidratos de carbono? Bueno, son azúcares simples, por ejemplo. Los azúcares simples son una sola molécula. Son los llamados monosacáridos. A los hidratos de carbono, que son los azúcares, que son los glúcidos, carbohidratos, también se les llama sacáridos. Sacáridos. La glucosa, por ejemplo, la fructosa, la ribosa, la desoxirribosa, el gliceraldehído,
Todos estos son ejemplos de monosacáridos, o sea, azúcares simples. Estas azúcares se juntan, se unen, estos monosacáridos se juntan entre sí para formar lo que se llaman disacáridos. Resulta que en muchas de las frutas, por ejemplo, o en la leche materna, viene el azúcar natural como disacárido. Vienen ya como disacáridos. Entonces tenemos, por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es glucosa más fructosa. La lactosa es glucosa más galactosa. La maltosa es glucosa más glucosa. Estos que son oligosacáridos, oligo quiere decir poquito, poquitos sacáridos. Recién hablábamos de los monosacáridos, una sola molécula de azúcar, glucosa, fructosa, gliceraldehídos, desoxirribosa, ribosa, ¿se acuerdan? Recién. Y ahora estamos juntando los de a dos. Estos son los di. Todos estos son disacáridos. La lactosa, no sé si han escuchado de la intolerancia a la lactosa, de la leche deslactosada. Bueno, la gran ciencia que tiene la leche deslactosada es el niño que es intolerante a la lactosa no tiene en su sistema digestivo la enzima, no produce la enzima que corta la glucosa con la galactosa. O sea, nosotros todos, tal vez ni bien tomamos leche, la lactosa adentro se separa en glucosa más galactosa. Se separa. Y entonces la glucosa se subía, la galactosa se subía, o sea, hacen sus caminos de metabolismo. En esos niños intolerantes a la lactosa no pueden cortar. Entonces le dan la leche deslactosada. ¿Qué quiere decir? Que le sacaron la lactosa, pero lo único que hicieron en esa leche deslactosada es producir afuera, o sea, todavía sin esta reacción química, y le dan la leche toda igualita, pero por un lado viene con la glucosa y por otro lado con la galactosa. ¿Me explico? Sí. Entonces le alivian el trabajo de ese problema que tiene para poder romper. Recibe exactamente los mismos nutrientes. Lo único que ya le dan como ese trabajito hecho. ¿Sí? Bueno, y la maltosa es glucosa con glucosa. Entonces, hasta 10 azúcares simples, hasta 10, no creo que se me habilite, simplemente quiero mostrarle acá el título, hasta 10 azúcares simples son oligos. O sea, los disacáridos pertenecen a los oligosacáridos. ¿Se va comprendiendo? Sí. Y después tenemos los polisacáridos, que son cientos de miles de monosacáridos. Cientos de miles. ¿Cuántos? No sé. ¿Interesa? No. Porque, por ejemplo, el almidón, puedo tener moléculas de almidón de 10.000 monosacáridos, puedo tener moléculas de almidón de 9.000 monosacáridos, puedo tener moléculas de almidón de 20.000 y todas son almidón. ¿De acuerdo? Glucógeno, celulosa, quitina. Fíjense, el almidón es la glucosa unida con glucosa, unida con glucosa, unida con glucosa, unida con glucosa, 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 pero en una unión especial que forma la manera de reservar glucosa de las plantas, o sea, de los vegetales. ¿Quién tiene almidón? La papa. La papa es almidón, la batata es almidón, todo eso es almidón. ¿Sí? El glucógeno también es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, también unido, pero de una forma para reservar glucosa en los animales. O sea, estas dos son polímeros, polímero quiere decir poli mucho, mero parte. Polímero de glucosa, el almidón, el glucógeno polímero de glucosa,
Pasa que la unión acá tiene una formita y acá la unión tiene otra formita. Esta formita se adapta a los vegetales, esta formita se adapta a los animales. La celulosa también es un polímero, ¿sí? Que le da estructura a los vegetales. Nosotros no la podemos romper, por eso nosotros no podemos comer el tronco de los árboles, por ejemplo. No lo podemos digerir porque no tenemos una enzima. Nosotros, los seres humanos, digo, no tiene una enzima capaz de romper la celulosa. Y la quitina es un polisacárido que es serían las alitas de los insectos, por ejemplo, las alitas de las cucarachas, eso es quitina, ¿sí? O sea, también tienen función estructural. Fíjense, no solo reserva de energía, sino que también función estructural. Pasa que cuando hablamos del cuerpo humano, básicamente es reserva de energía. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, después tenemos los lípidos que ya son, fíjense, carbono, hidrógeno y a veces oxígeno, ¿sí? Y son no polares. ¿Qué quieren decir que son no polares los lípidos, grasas o aceites? Quiere decir que odian el agua, porque el agua tenía polaridad. ¿Se acuerdan que decían tenía polaridad? Bueno, estos son todo lo contrario. De hecho, tanto así que si vos pones agua y aceite, te queda el agua. Y el aceite arriba. No hay forma de que no se puede. No se puede. Porque tiene una estructura química que hace que donde está uno, el otro no puede estar. ¿Sí? Se le dice hidrofóbico. Hidrofóbico, que sí le tiene fobia al agua. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas moléculas lipídicas, o sea, unas moléculas de grasa, que son anfipáticas. Anfipática quiere decir a la vez, o sea, sería anfipática, la molécula entera es anfipática. Muchos lípidos necesitan estar cerca del agua, arrimarse un poco al agua. Entonces, lo que hacen algunos lípidos es buscan alguna de agregar a su estructura. Acá los lípidos son estas colitas son lípidos, y agrega a estas colas, agrega una cabecita, ¿sí? Una parte que sea hidrofílica, es decir, que filio quería decir antiguamente amor, simpatía, qué sé yo. Hidrofílico quiere decir amor por el agua. O sea, que tiene Que la acepta. que acepta el agua. Entonces, esta cabeza hidrofílica se incorpora por enlace químico a las colas hidrofóbicas y se constituyen algunas moléculas que se representan así, que en los lípidos abundan, que son anfipáticas. Es decir, anfipática quiere decir a la vez hidrofílica e hidrofóbica. A la vez una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Vamos? Sí. Muy bien. Bueno, o sea, anfipática que tiene una parte polar y una parte no polar. Respecto a las proteínas son largas cadenas de unas, digamos, monómeros, decíamos hoy dijimos polímero, ¿verdad? Poli quiere decir mucho, mero quiere decir parte. Polímero quiere decir muchas partes. ¿Muchas partes de qué? De monómero. ¿Qué sería monómero? Una. Muchas partes de eso que es la unidad de cada parte. Como que si yo tuviera, no sé, un rosario, cada puentita del rosario sería el monómero y todo eso sería el polímero, donde cada pelotita es una parte. ¿Se entiende? Entonces, las proteínas, su monómero, ¿sí? Es el aminoácido. Y el aminoácido es una estructura química bastante compleja, formada por lo que se llama un grupo amino, un grupo ácido, un radical, lo vamos a estudiar después, por eso les digo que es muy grande. Esto es como que química y biología a la vez, porque estamos ahí, ¿no? Justo en el bordecito.
Y las proteínas, estas cadenas de aminoácidos, comienzan formándose así. Fíjense, acá yo tengo un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Por eso yo les decía recién, esto sería el polímero de cada, de juntar todos los monómeros. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Eso se llama estructura primaria, cuando recién se hace esa secuencia del monómero. Esa es la estructura primaria. Pero la proteína en sí, eso recién se llama polipéptido, eso que se generó así. Pero la proteína en sí adquiere, para estar lista y funcional, digamos, adquiere una estructura secundaria y después una estructura terciaria y después quizás una cuaternaria. Seguro hasta la terciaria, ¿sí? Muchas proteínas avanzan hasta la estructura cuaternaria. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, en el caso del polipéptido, que es la estructura primaria, se puede enroscar como que fuera una hélice, y eso que se llama hélice alfa, o también se puede plegar en una estructura que se llama hoja plegada beta, ¿sí? Después eso lo vamos a estudiar en detalle. Estamos haciendo una pequeña introducción. Eso, hélice alfa u hoja pegada beta, que es lo que se llama estructura secundaria de la proteína. Y esta estructura secundaria, a su vez, fíjense ahí tengo una hélice alfa, ¿la ven? Sí, sí, sí. Se puede enrollar aún en sí misma y formar como una especie de ovillo de toda esa hélice, ¿sí? De toda esa hélice, un ovillo, tener atracciones, puentes, unirse hacia otras partecitas. Eso se llama estructura terciaria de la proteína. Todo esto sería cada uno de los aminoácidos que eran de la cadena principal de esa estructura primaria. Y muchas veces esta estructura terciaria se une con otras proteínas. Fíjense que acá tengo esta estructura terciaria y estas otras estructuras terciarias. Son varias estructuras terciarias que generan lo que es toda la proteína final, que es entonces que se llama estructura cuaternaria. ¿Hasta acá? Sí. Y después tenemos los que nos están faltando, los famosos ácidos nucleicos, que como ácido nucleico tenemos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿sí? Que como vamos a ver después, durante la preparatoria, el ácido desoxirribonucleico es una doble cadena. El ácido ribonucleico es una cadena simple, ¿sí? Claramente son polímeros, son muchas partecitas de lo que llamamos como monómero el nucleótido. O sea, el nucleótido es cada una de estas partecitas que se van uniendo entre sí para dar lugar al polímero, que son muchas partes de estos nucleótidos para constituir una cadena simple o una cadena doble. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. Bien, bueno. Entonces, voy a dejar de compartir ahí y vamos a ir a compartir. Ya quiero terminar, quiero ser puntual porque todos tienen sus cosas también. Bueno, acá creo que allí olvidemos el aula virtual. Bueno, entonces, fíjense, vamos a compartir acá, entonces queda en la grabación. Ahí. Nosotros, bueno, ¿qué vimos hoy? En física retomamos la depresión, pero ahora le agregamos hidrostática y vimos el concepto de presión hidrostática y cómo la presión hidrostática está presente siempre que un cuerpo esté sumergido y recibe sobre él todo el peso de la presión atmosférica más el peso de esa columna de agua, ¿sí? La fórmula presión hidrostática, densidad por gravedad por altura, solamente tiene en cuenta la presión del agua, no está teniendo en cuenta
la presión atmosférica, ¿sí? Y resolvimos ejercicios tipo examen. Los ejercicios son difíciles porque son ejercicios de examen, son de todo el cursado terminado, ahí estaríamos, como digamos, habiendo estudiado, ya como para hacer los ejercicios de exámenes. Pero nosotros vamos entrenándonos, haciéndolos desde el comienzo, ¿sí? Y después trabajamos un aspecto de la biología, pero desde el punto de vista químico, ¿sí? Así que bueno, en esta primera parte la química orgánica y la biología están muy cerquita, así que vamos a continuar, vamos a ir retomando para ir avanzando desde la mirada biológica con los componentes químicos de nuestro organismo. Bueno.